Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con Gloria Ayala Persson. Gloria, me pareció muy interesante lo que estuviste comentando en el bloque anterior, todo lo que ustedes identifican como las cuestiones que tenemos que atender como país también de cara al próximo gobierno. Pero ¿habría algún punto específico, un punto particular que consideren un poco más urgente para ir encaminando, sobre todo en este primer tramo del próximo gobierno? No sé si el combate justamente a la informalidad, el tema del contrabando que estabas mencionando, si son, ¿cuál podría ser, por ejemplo, una cuestión principal o clave con la cual podríamos iniciar esta dinámica de un mayor desarrollo dentro de nuestro país? Hay algunas preocupaciones tipo banderitas rojas. O sea, hay cosas que se tienen que ir modificando, implementando, desarrollando y que se tienen que quedar instaladas para la protección de la economía y para la protección de nuestra sociedad. Pero hay algunas cosas que son, digamos, técnicas que todos sabemos que es una bomba de tiempo allí a punto de explotar, que ya nos carga bastante a la ciudadanía y sin embargo nadie se atreve a trabajarlo. ¿Por qué? Y principalmente porque hay muchos intereses detrás de eso, muchos intereses personales, muchos intereses incluso, te diría, partidarios. Te digo simplemente una de esas bombas que hay que desactivar y que ya estamos sabiendo que eso existe más o menos desde el año 95 y sin embargo se da vuelta alrededor, el tema de las cajas previsionales. Fíjate que la caja fiscal nomás tiene un déficit de 250.000 millones de guaraníes que anualmente, que va incrementándose y que anualmente nosotros, todos los ciudadanos que no tenemos jubilación, pagamos por quienes están recibiendo una jubilación de esa caja fiscal que está en quiebra técnica. Esa es una bomba y nadie se atreve a tocar. Pero yo te diría que es fundamental darle realmente un carácter no solamente legal, sino de interventor en cuanto a toda la parte procedimental, a una superintendencia de previsión de fondos, de cajas, nuestras cajas mutuales, algunas son, la mayoría, ¿verdad?, son obligatorias, o sea, si vos sos funcionario de Itaipú, tenés que aportar a la Cajubi. Si sos funcionario de la ANDE, a la caja de la ANDE. Si sos trabajador formal en Paraguay, tenés que aportar a IPS. Ahora, ¿qué pasa si yo soy, no sé, un trabajador, estoy trabajando en una empresa, estoy aportando a IPS y me mudo, me voy a trabajar ahora a un banco? ¿Qué pasa con todo lo que aporté a IPS? Se pierde. Entonces, no hay una ley de protección al aportante y esa no posibilidad de moverte de un sector a otro es un problema. El otro grave problema es sin duda el hecho de que todo se trata de todos lo que aportamos o el joven que está aportando, el de 20, 22 años, con esa plata se están pagando la jubilación de las personas que ya están en etapa de jubilación. Mientras que no hay una capitalización individual. Las cajas voluntarias, que solamente tenemos dos en Paraguay, sí tienen capitalización individual, por ejemplo, pero no tienen una ley que les reglamente dónde pueden hacer las inversiones. Entonces dan préstamos a socios, a no socios, parecen más una cooperativa que una caja. En fin, ahí hay muchísimos aportes de, prácticamente te diría, la esperanza en la jubilación de muchísimas personas y con eso no se debería de jugar. El sector, te digo, el sector privado, IPS, el patrón paga, el obrero paga, pero el Estado administra. ¿Por qué? Porque si es una caja privada, si paga el patronal y paga el empleado, ¿por qué es administrado por el Estado, que no rinde cuenta y que en una sola bolsa mezcla lo que es el fondo de previsión con el fondo de salud? Peligrosísimo. Y no sabemos ni cómo se administra. Entonces, acá tenemos nosotros, digamos, una bomba importante y estamos hablando de las personas. Y luego hay una cantidad de gente que se jubila incluso antes de los 50 años. Por ejemplo, las maestras, si es que tienen un hijo, otra vez se les descuenta por cada hijo y se van jubilando cada vez más jóvenes. Eh, Esas son reglas que ya están. Yo no pienso perjudicar a nadie ni no se me ocurre de ninguna manera cambiar las reglas de quienes ingresaron al sistema con esas reglas. Pero eso se tiene que cambiar a partir de ahora.
Quien ingresa tiene que tener reglas claras. Quien ingresa al sector público tiene que entrar por concurso, tiene que saber cuáles son las reglas, tiene que poder competir y tiene que competir en igualdad de condiciones, pero en base a sus capacidades. Por otro lado, quienes están en el sector privado, me desespera, porque si es que vos mirás, contemplás lo que es la formalidad del empleo, si vemos la informalidad de la economía, los números nos dicen que el 48% de la economía es informal. Pero si yo le veo al empleo, me encuentro solo con 24 de cada 100 trabajadores. 24 de cada 100, 24% porta a IPS. Y el resto será que está aportando en cajas, digamos así como la de la ANDE, Itaipú, etcétera, que son cajas obligatorias, o en realidad son todos, no sé, independientes, profesionales, facturan con IVA. ¿Será que son todos empresarios? No sé, a mí me llama mucho la atención. Yo lo que creo que hay una impresionante evasión en la parte de empleos formales. Y eso es una desprotección brutal para las personas y para las familias. Entonces, cuando a mí me dicen, ay, por suerte los paraguayos somos tan solidarios, cada vez que se enferma alguien, rifa apoyada, milaneseada. Espera, espera, espera. ¿Eso es ser solidario? Está muy lindo desde el lado de la solidaridad, al que le queremos ayudar a nuestras redes de amigos, de contactos, de familia. Eso sí, por supuesto, ¿verdad? Pero por otro lado, no es digno. No es digno para una persona trabajadora tener que recurrir a ese tipo de circunstancias cuando se encuentra en una situación difícil. ¿Por qué no tenemos el soporte que deberíamos de tener? ¿Qué es lo que nos pasa que, no sé, aceptamos ese tipo de situaciones donde somos tan vulnerables y donde no sé, nos manosean tanto? Es una vergüenza lo que es IPS. IPS es espantoso, es una burla al ciudadano. Y eso no está bien, pero parecería como que, no sé, el pobre nomás lo se va ahí, entonces no importa. A eso es a lo que me refiero con dignidad humana. Entonces, cuando sucede algo, ¿cómo nos podemos, cómo podemos estar tan tranquilos de que esto no va a ser, no sé, basta, ¿verdad? Todo lo que sea dignidad a veces se nos toca de una manera que no es correcta. Entonces, esta nueva mirada, está, no sé, con un gobierno que ingrese, que me imagino que quiere hacer lo mejor posible en estos años que va a tener, yo te diría, clave, esa bomba hay que revisarla urgente, porque si explota va a explotar muy mal. Gloria, justamente quiero acotar a eso que estás diciendo, que según datos del Ministerio de Hacienda, para el año 2026, si no se toma ningún tipo de acción respecto a la caja fiscal, se van a estar necesitando 500 millones de dólares para calzar el agujero que tiene justamente la caja. 10% de los ingresos tributarios, calcula el Ministerio de Hacienda, es plata que nosotros usamos o vamos a usar para calzar un problema y en detrimento de las otras necesidades que tenemos como país. Y no solo eso, todos los ciudadanos, vos cuando te compras una gaseosa estás pagando IVA, ¿verdad? No Sí. importa que vos estés en la economía formal o informal. O sea, todos los ciudadanos pagamos impuestos. Por favor, se tiene que entender esto, porque a veces piensan que, no, pero como yo no facturo, como yo no yo soy informal, entonces no pago impuestos. No es cierto. Cada vez que compras un pedazo de pan está pagando impuestos. Y toda su cadena, desde la harina. Entonces, todos pagamos impuestos. Y todos, sin excepción, estamos manteniendo esa caja fiscal totalmente injusto. Si solamente 24 de cada 100 trabajadores tiene algún tipo de sistema de jubilación, ¿por qué todos los ciudadanos tenemos que pagar la jubilación de unos pocos? Es injusto, está mal, no es correcto. Y desde ese sentido de decencia tenemos que mirarle también al presupuesto. El presupuesto es la ley más importante del país. El presupuesto es fundamental y todos necesitamos entender cómo funciona el presupuesto general de gasto de la nación. Eso no es para los economistas, eso no es para Hacienda, porque ahí es donde se nos cocina. Y es más, Hacienda presenta, que es nuestro tesorero, presenta al Congreso el presupuesto y en el Congreso invariablemente dicen, ah, no, pero tenemos que crear pues más cargos públicos, claro, porque tienen que entrar todos los operadores políticos que se les prometió durante la campaña, hay que meterles ahora. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Y se crean cosas, se crean, se inventan. ¿Vos te diste cuenta la cantidad de nuevas municipalidades que hay? ¿Vos te diste cuenta de la cantidad de nuevas universidades nacionales que se abren? Hay una universidad nacional, las otras necesitamos que sean nuevamente universidades, porque no pueden ser sucursales como en todos lados. Ah, no, filiales. No, no, no. ¿Por qué? Y porque cada una necesita su presupuesto.
de el rector, el decano, la secretaría, se crea todo lo que sean institutos que se vuelven secretarías, secretarías que se vuelven ministerios. Este gigantesco y deforme Estado, ¿por qué existe de esa manera? Porque hay que crear puestos, hay que crear cargos, hay que inventar cargos. Esa malísima distribución del gasto público, pagamos toditos, pero toditos. Y quien más, quien menos tiene algún pariente beneficiado. Y entonces se calla. Pero eso está mal, porque le estamos condenando a la siguiente generación. Y esa siguiente generación viene no solamente muy cansada y agotada de tanto manoseo, sino que también tenemos que tener en cuenta que hoy estamos con algo que se llama ventana demográfica, que ya empezó hace unos 10, 15 años, que es la cantidad de gente joven, principalmente jóvenes y niños, que son la gran mayoría en el país. Pero ese no es un bono demográfico. Bono es cuando esa población tan joven, tan capacitable, puede ser formada como para generar grandes cambios a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Pero ellos no están siendo formados hoy. Y con una pandemia en el medio, resulta que mis hijos, de un día para otro, cada uno tuvo una notebook para seguir sus clases online. Pero la gran mayoría de la familia, con un solo teléfono, que no sabemos si era un smartphone, tuvieron 5 niños que dar clases. Obviamente que ahí se abrió más todavía esta brecha de inequidad. Y estamos hablando mínimo de 2 años perdidos. Entonces, la formación de nuestra infancia y de nuestra adolescencia y juventud es clave y no hay ningún cambio real a ese respecto. No hay ningún cambio real. Nuestro Ministerio de Educación no es misional. Fíjate la conformación de la cantidad de gente administrativa, no docentes. Y dentro de los docentes, ¿qué formación tienen? ¿Qué apoyo tienen? ¿Qué formalidad hay entre esos cargos docentes? ¿Qué voluntad y qué vocación hay en esos cargos docentes? Entonces, esto tenemos que revisarlo desde el Caracú. Hay muchísimo trabajo, muchísimo. Y obviamente que confiamos en que el nuevo gobierno viene con unos planes bien aclarados porque vienen de adentro, como se dice, y esperemos los cambios de manera urgente, principalmente en esos espacios, en esos estadios que son súper delicados, pero que hay que cambiarlos ya, hay que modificarlos ya para que se puedan establecer dentro de los primeros 18 meses. Entonces yo soy un poco, mis expectativas están muy basadas en lo que se haga en los primeros 100 días y hasta los 18 meses, porque a esta altura de mi vida ya me di cuenta de que la joa no va re bien solamente hasta ahí. A partir de ahí ya empiezan a pelearse otra vez entre todos, ya hay disputas de poder, ya hay mil cambios en los gabinetes, ya se empiezan a pagar todos los favores políticos y después ya entran otra vez en campaña electoral, cualquiera de los colores, ¿eh? Acá no es un tema, nuestra, prácticamente nuestra política es prebendaria y clientelar y así estamos desde siempre. Entonces, la mirada de la ignorancia es una buena tierra para poder seguir, digamos, de alguna forma manipulando al pueblo, es demasiado buen negocio para los políticos. Entonces, si es que hay buena voluntad y si que de verdad se quiere hacer un cambio y Santiago Peña quiere ser recordado como el mejor presidente de la era democrática, tiene ahora. La carrera se abre, tiene 100 días para todos los cambios fuertes y tiene 18 meses para su implementación. Gloria, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis y esperamos contar nuevamente contigo en este espacio. Un gusto para mí. Nos vemos pronto.